¿Por qué recurrir a un coach? ¿Un coach es una moda o es una necesidad? Bueno, pues esta es la quinta entrega de Conexionistas con un tema que les va a llamar mucho la atención por todo lo que representa este tema del coacheo. Nuestro Twitter, Conexionistas MX, y nuestro Facebook, Conexionistas MX también. Yo soy Armando Reigadas. Yo soy Edgar Rodríguez y hoy nos acompaña Agustín Corres, una persona experimentada en coacheo que a 30 años de que esta nueva profesión se ha desarrollado, nos va a platicar de cómo ha evolucionado el coach al mismo tiempo que han evolucionado las empresas, y nos va a explicar la influencia que un coach tiene en la gestión de las empresas en la alta dirección. Acompáñenos, hoy conectamos con Agustín Corres. La quinta entrega de Conexionistas. Arrancamos con un tema que pues muy de boga en este entonces, un tema que se ha puesto, pues no quiero decir de moda porque no es moda, sin embargo ya es parte de la cultura empresarial. Está con nosotros Agustín Corres, coach, y nos va a hablar de un tema que, como decía yo, ya forma parte de la cultura empresarial y ya forma parte de mucha gente que pues recurre a este tipo de ayuda, pues para hacer cambios en su vida, ¿no? Edgar. ¿Qué tal, Armando? Yo soy Edgar Rodríguez. Sí, como acaba de decir, hoy Agustín nos va a compartir sus años de experiencia en esta industria que se establece al parecer en la década de los 90 y que, nada más por dar un dato, en el 2017 se consolida en Estados Unidos como una empresa que generó 2.35 billones de dólares en este servicio. Entonces ya no es algo inventado, ya no es algo, digamos, de juguete, como se decía en algún lado, ¿no? Es que tú tienes tu psicólogo inventado personal, y creo que Agustín nos va a ayudar muchísimo en entender qué es lo que está pasando en esta industria. Hola, ¿cómo están? Armando, Edgar. Pues muchísimas gracias por la invitación. Creo que, como mencionaba Armando al principio, hoy el tema del coaching, afortunadamente, por una parte, se ha consolidado y ocupa ya un lugar muy interesante en el crecimiento y desarrollo de las empresas. Y por otro lado, me parece también que tiene ahí algunas aristas que a lo largo del programa me gustaría ir comentando. Mi nombre es Agustín Corres y yo no, curiosamente, va a sonar como cuando no querías ir a la escuela, pero yo no quería hacer coaching, ¿no? Yo no quería dedicarme a todo esto. Por ahí del 2006, un tío muy querido, César, me invitó a un desayuno en donde, ¿sabes qué? Nos van a explicar algo que me dicen que me va a ayudar muchísimo a mí. Él es sacerdote. Y sabes que si a mí me va a ayudar, estoy seguro que a ti te va a ayudar. Así es que vamos. Bueno, fuimos al desayuno y efectivamente el tema era sobre qué es coaching. Y en ese entonces teníamos que profundizar y explicar qué era coaching, cosa que ahora afortunadamente ya hay algunas directrices que nos permiten marcar algunas diferencias con otras disciplinas dentro de la consultoría integral hacia la empresa. Dentro de una definición de consultor, psicólogo, coach, mentoring, por favor, en algún momento me ayudaría muchísimo que me pregunten sobre estas diferencias, porque como director de empresa no necesariamente tienes que saber qué hace cada uno, ¿no? Y ahí es donde me parece que está la responsabilidad de nosotros, el explicar dónde están también nuestros límites. Así es que salgo de este desayuno muy contento porque el proceso de coaching y toda esta disciplina tiene unas profundas raíces filosóficas. Así es que me quedé en el tema de coaching sobre todo por entender los temas filosóficos, como cuáles, por ejemplo.
En la disciplina del coaching, uno no enseña, uno comparte a partir de las preguntas y a partir de un entrenamiento que es muy, muy importante llevar. Creo que donde más fortalecemos nuestra intervención es a mantener una distancia prudente para no involucrarnos ni emocionalmente ni con juicios sobre las afirmaciones o negaciones de nuestros clientes. Si nos involucramos de persona a persona, es un contrato voluntario, moral, en donde la savia que alimenta esta relación, si se me permite la metáfora, es la confianza. Así es que Sócrates, Aristóteles, Platón viven ahí en las primeras raíces del entendimiento del coaching, y eso me atrajo profundamente. Y en algún momento una amiga que tenía un tema muy importante por resolver me dijo: oye, me dijeron que tú te estás certificando como coach y necesito resolver un tema personal. Dijo: oye, pero yo, ya sabes, te empiezas a ponerte pretextos, ¿no? Cuando la mejor manera de aprender a nadar, pues es meterte a la alberca. Así es que, pues esa fue mi primer cliente. Y cuando haces las cosas con entusiasmo, cuando te involucras desde un lugar prudente, ético, entonces tienes toda la oportunidad para aportar y para contribuir al intercambio que se da con tu cliente, incluso también con una empresa, ¿no? Así es que a partir del 2006 estoy muy involucrado en esta disciplina que hoy se conoce como coaching. Oye, Agustín, me llama la atención en este fenómeno de franco crecimiento, de aceptación, ¿no? De maduración de la industria, diría yo, en donde veo que en un principio, por ahí leí un artículo en el Financial Times en donde en un principio decían que si tú eras ejecutivo de una empresa y te asignaban un coach, era así como: híjole, ya me van a correr porque algo no hice bien, ¿no? Era como una señal de debilidad, y hoy es como una especie de indicador de lujo, o un indicador en donde en teoría la empresa se está preocupando por sus ejecutivos y por lo tanto les asigna a alguien para que los coacheen. Y yo creo que hay de todo. Me parece que de repente, desde el punto de vista de alguien que recibe coach, alguna vez me tocó a mí, la primera impresión que tuve cuando me comentaron que había una especie de servicio de coach y yo iba a entrar a un programa para ser coachado, lo primero que me vino a la mente, y entiendo que también esto tiene que ver con la poca madurez que tenía yo en ese momento y quizás la empresa, era, a ver, va a venir un charlatán, ¿no? Va a venir alguien que no quiso estudiar psicología y que entonces se hizo coach, ¿no? Y como le dio flojera terminar la carrera, pues me va a venir a ver qué hace, o me lo van a mandar de espía para que tome nota de mis áreas de oportunidad y entonces haga un reporte, ¿no? En ese mundo, digamos, poco claro a lo que tú has visto ahora, ¿cuáles son las principales barreras que el coach debe de enfrentar a la hora de entrar en esta dinámica, no solamente con el cliente, sino con todo el ambiente, inclusive de coaches? Porque sí veo que unos se anuncian como si fueran rockstars, ¿no? Y eso sí me causa mucha sospecha, para serte franco. Tu pregunta es muy amplia, Edgar. Voy a tratar de ir clarificando algunos temas que caben dentro de tu pregunta. Para contestarte puntualmente a la pregunta, como dirían por ahí, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Entonces podemos encontrar coaches que sí se anuncian como rockstars porque hay público que quiere un rockstar. El ser humano es un fractal, es un mosaico de contradicciones, de virtudes, en fin. Entonces,
también es muy respetable, ¿no? Cada quien se va anunciando y el nicho es gigantesco, ¿no? Así es que puntualmente me parece que las organizaciones han ido cambiando, las empresas han ido cambiando, y para no hacer todo un tratado histórico de la evolución de las empresas, me voy a ir simplemente cuando termina la Segunda Guerra Mundial, urgía mover la economía y entonces había que colocar productos. De hecho, por ahí también empiezan los vestigios de la mercadotecnia, ¿no? ¿Cómo le hacemos para vender? Y cómo conocemos al cliente, y etcétera. Y con esta evolución, de pronto ya estamos por ahí en los fines de los 80s, principios de los 90s, donde empezamos con la era del conocimiento. En donde imagínate que cuando tú eras jefe, podías contar cuántas tuercas estaba haciendo o cuántos tornillos se estaban acoplando en una viga, por poner un ejemplo muy burdo. Y entonces ahí estaba tu sueldo. Pero de pronto nos ponen una pantalla de una computadora en donde se empieza a manejar información, se empiezan a manejar estadísticas, se empieza a manejar conocimiento. Y el acceso a todo esto, entonces yo ya no me puedo asomar a tu computadora para ver si realmente estás haciendo lo que tienes que hacer. ¿Cómo gestiono eso? ¿Cómo gestiono las juntas? ¿Cómo gestiono las relaciones? Así es que los directores, los jefes, los líderes, se enfrentan a algo que siempre ha estado presente, pero no se le había puesto atención. Y es las emociones con las que yo me empiezo a vincular con mi equipo de trabajo, con mis objetivos, con mi significado de tiempo. Y entonces necesito habilidades distintas. Así es que empiezo a conocer un poco más de las emociones, empiezo a conocer un poco de que ese colaborador también siente, también tiene preocupaciones. Y si recordamos bien, en los 70 sobre todo era muy marcado la frase: los problemas de tu casa se quedan en tu casa, los problemas de la oficina se quedan en la oficina. No hay nada más lejano de la realidad que eso. Es imposible que hagas eso. Así es que los coaches empezamos a colaborar en la empresa para destapar un poco, para abrir estas ventanas, para disipar estos malos entendidos, en donde hoy ya lo sabemos, antes no teníamos esa claridad, en lo que estamos conversando, casi el 60% en una conversación tiene que ver con el lenguaje no verbal. Hoy ya lo sabemos, hoy es algo que casi todo mundo en una empresa lo sabe, lo cual no significa que lo sepa manejar. Inmediatamente después, el gran peso está con la emocionalidad con la que yo te hablo. Y al último está, casi con un 10%, la palabra que uso. ¿Cómo descifro todo esto? Porque en la escuela, en la universidad, no me enseñaron eso. A mí como jefe, cuando de pronto me dijeron: hoy vas a supervisar a 10 personas, que ayer eran mis colaboradores, éramos compadres, éramos amigos, y hoy me voy a convertir en su jefe. Nadie me enseñó a eso. Y dentro de ellos hay 2 o 3 que son más inteligentes que yo. Tal vez no tengan las capacidades de liderazgo que yo tengo, pero eso no lo sé. Así es que el coach es este agente externo que se adhiere a la empresa por un momento determinado y va a provocar y va a confrontar de una manera amable a su coachee, así se llama el cliente. Lo va a confrontar para sacar lo mejor de él. Así es que vienen 2 elementos muy importantes. Cuando una organización le dice a un director: oye, ¿vas a entrar a un programa de coaching?
el director se siente evidenciado o sea, no estoy haciendo bien lo que me toca. Seguramente estabas haciendo bien lo que te tocaba, pero siempre estará el horizonte de lo puedes hacer mejor. Así es que la intervención de un coach no es porque lo estás haciendo mal, sino porque lo puedes hacer mejor. Y cuando yo atiendo, este es un discurso personal, cuando estoy involucrándome con una empresa, mis preguntas son, ¿lo puedes hacer más rápido? ¿Lo puedes hacer mejor? Y estas dos últimas preguntas me importan mucho. ¿Te estás divirtiendo mientras lo haces? ¿Te podrías desgastar menos? En el crecimiento de las empresas, y no vamos a entrar a este tema, ¿no? Pero sabemos que la gran cúpula de jefes, de directores, de CEOs a nivel mundial, pues son hombres. Hasta ahorita, hasta hace unos 10 años me parece, corrígeme Edgar, Armando, hasta hace 10 años empezamos medio a romper ese techo de cristal, en donde el desgaste profesional de los hombres los llevaba siempre a un infarto, a perderse la primera comunión, los 15 años, el aniversario con la esposa, en fin. Había un gran costo familiar, de persona, emocional para los directores, de salud. Así es que la intervención del coach es para cómo logras esto que necesitas lograr, pero a un costo menor. ¿Me estoy explicando? Entonces, claro, hay algunos que se anuncian como rockstars porque hay público que le gusta ser visto por un rockstar. Y hay coaches, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque hoy podemos encontrar coaches para cocinar, coaches para educar perros. O sea, parece que todo mundo hoy de alguna manera se está anteponiendo con la palabra coach para algo. Coach de moda incluso. He escuchado también y he visto y conozco gente que se presenta como coach de moda. Voy a hacer un brevísimo capítulo de historia, pero es muy interesante. La palabra coach tiene un origen húngaro, ¿no? En donde entre la ciudad de Viena y Pest estaba una ciudad que se llamaba Cox. En ese entonces, siglo XV, siglo XVI, había solamente un carruaje que hacía ese trayecto. Y este carruaje era muy cómodo, tenía amortiguadores. Así es que de ahí se deriva, por supuesto, al coxi alemán, al coach italiano, al cochio en español coche, ¿no? Es esto que nos lleva de un lugar a otro. Por ahí de los 80s se le empieza a dar un sentido deportivo, ¿no? Con un hombre, Timothy Galloway, que escribe un libro que a mí me parece uno de los grandes faros que le da una nueva dirección a estas disciplinas de intervenir en una empresa y fortalecer la cultura organizacional. Se llama The Inner Game. Y entonces él dice, no importa lo que estés haciendo, siempre tienes una conversación interna. Y ahí es donde entra el coach. Así es que el coach interviene en las organizaciones para que este juego interno te fortalezca más allá de que te frene. Pongo un ejemplo. Voy en el coche, por lo que quieras me levanté un poquito tarde y de pronto ya voy en el coche o en el transporte público al trabajo y empiezo, maldición, no me van a regañar, no, es que sí, si no me hubiera quedado viendo la película, es que si no hubiera llorado el niño en la madrugada, hubiera descansado. Ese es el tipo de conversaciones que tenemos. Cuando nos piden un objetivo, cuando nos piden trabajar con alguien que no nos cae bien, tenemos una conversación interna. ¿Cómo hacemos para que esa conversación interna nos fortalezca? Ahí es donde entra un coach. Lo interesante es cómo la empresa
presenta el programa al cuerpo directivo. Y tienes toda la razón, Edgar. Yo he platicado muchas veces, pues ya al final son, ¿qué son? 6, 12, 18 años dando coaching, ¿no? 18, sí, ¿no? Sí. 13 años dando coaching. Y he tenido la oportunidad de colaborar con diferentes empresas transnacionales, pymes, en donde los primeros puntos son: no presentes el coaching como una tablita de salvación. Porque en ese momento a cualquier colaborador que quieras invitarlo al programa, ya va a entrar como, o sea, me van a correr, ¿no? Y el proceso de coaching no es eso. ¿Te puede ayudar con un colaborador que no ha dado lo mejor? Sí, por supuesto que sí. Pero el proceso de coaching más bien es esa apuesta que haces para este ejecutivo que sabes que puede posicionarse con mejores competencias y que le estás apostando, ¿no? Por supuesto, el proceso puede ayudar para que un colaborador no se desprenda de la empresa, claro que sí. Pero entonces ahí ya tenemos un trabajo totalmente distinto, ¿no? Voy contestando lo que estabas preguntando, Edgar. Por supuesto, yo creo que además, no sé si Armando tenga algún comentario, Armando, alguna inquietud. Perdóname, Armando. Solamente entonces, para ir cerrando, les decía yo entonces que la empresa va evolucionando y entonces estamos en la era del conocimiento y no sé si confiar en ti, que estás escondido detrás de una pantalla o estás en un call center. No sé si realmente estás hablando con el cliente, estás hablando con tu tía. Claro, ya sabemos que los graban y demás, ¿no? Pero sabemos que se las pueden ingeniar. Entonces necesito herramientas diferentes para gestionar a mis equipos. Y mejor aún, aunque sabemos que después de los 50, la gestión de la empresa o los que gestionan las empresas se empiezan a dar cuenta que el salario, el sueldo, las monedas no son suficientes para los colaboradores, en ese entonces empleados. Se dan cuenta también que los empleados, colaboradores ahora sienten, tienen emociones, se estresan, están pensando, están con muchas cosas mientras están en él. Así es que la palabra emoción no tiene cabida en las empresas hasta fines de los 80, y eso es bien interesante, que también es un fenómeno dentro de la masculinidad, ¿no? En donde le doy cabida a las emociones. Era pésimo como comportamiento de un director dudar. Era pésimo. Era este líder omnipotente, ¿no? Que sabía perfectamente por dónde y te decía lo que tenías que hacer. Así es que cuando se involucran las emociones, cuando estamos en la era del conocimiento, entonces las empresas empiezan a evolucionar. Y mejor aún, el valor de la empresa hoy ya no está en la máquina, ya no está en el software, ya no está en el... Es más, me voy a traer, a lo mejor digo una locura, pero gran parte del valor de una empresa, y no es lo que voy a decir no es el valor de la empresa está en la gente, no es valor romántico. Como frutas y verduras. Sino que hoy el valor de una empresa está en la forma, en cómo creas la experiencia de atención a tus clientes. No importa lo que te dediques. Y esa experiencia es de humano a humano, ¿no? Entonces, justamente el valor de una empresa cada vez se hace más intangible. ¿Cómo gestionas lo intangible? Si no es a partir de una conversación, si no es a partir de la confianza, si no es a partir de los valores, si no es a partir del propósito de una empresa. Por eso entra muy bien la disciplina del coaching en la gestión empresarial.
Interesante, muy, muy interesante. Fíjate que aquí lo que me mueve y lo que me llama mucho la atención de este tema es que muchas veces aquí lo que se trata es de que, tú lo has dicho, ¿no? No es necesariamente gente que está mal, al contrario, es gente exitosa, gente que tiene mucho poder, vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? Y muchas veces aquí se trata de hacerlos ver a ellos, verse ellos mismos, es decir, que uno tiene la propia imagen de cómo es uno, pero muchas veces esa imagen es muy distinta a cómo nos ven los demás, obviamente, ¿no? ¿En qué momento o cómo puedes tú darte cuenta que tú necesitas un coach? Para lo que sea, ¿eh? Estamos hablando tal vez de un deportista, estamos hablando de un director general, estamos pensando de una persona que simplemente quiere cambiar un trabajo mejor. ¿Cuándo me doy cuenta yo que necesito este coacheo por afuera? Es decir, alguien que desde afuera me vea y me diga cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Buena pregunta. Desde el lugar donde yo practico el proceso de coaching, no todos son coachables. Es decir, voy a poner este ejemplo. Imagínate que tú quieres correr los 100 metros en las Olimpiadas, ¿no? Y entonces, ¿a quién llamas? O te lanzas tú solo a las Olimpiadas, ¿no? Buscas un entrenador. Este entrenador, hay de muchos estilos, pero júralo que no te va a decir, hoy no entrenamos, echémonos un par de tequilas y mejor lo pasa. O sea, un coach no te va a decir eso, ¿no? Un coach generalmente va a ser incómodo. Esos ejercicios que no te gustan, te los va a poner. Pero justamente en ese entrenamiento de pronto te puedes lastimar. El coach debe de estar preparado para esos eventos. Por eso, un coach no tiene un entrenamiento de fin de semana, no vive un curso, una certificación, no es educado en un fin de semana. Es imposible. El primer coachable debe de ser el coach. Y además, un coach debe de estar siempre rodeado de otros coaches para estar comentando. A veces te atoras, a veces cometes errores, a veces te enganchas con el cliente. O sea, un coach no es Zeus, un coach no es Apolo. Un coach es otro ser humano que te está diciendo lo que pasa en tu espalda, porque nadie se puede ver la espalda, ¿no? Claro. Ahora, a mí... Déjame sí. tratar de contestarte rápidamente. Sí. Entonces, cuando estás entrenando para las Olimpiadas, pues te vas divirtiendo, te pone ejercicios, tu cuerpo va cambiando, tu agilidad va cambiando, entonces el proceso va dando resultado. Pero de pronto te vuelves a lastimar y resulta que es el mismo tobillo que te lastimaste cuando tenías 15 años, 5 años. Entonces, cuando excede las competencias, y aquí subrayo, lo pongo en rojo, cuando excede las competencias del coach, es momento de llamar al ortopedista. ¿Quién es el ortopedista? Un profesional que se llama psicólogo, que tendrá alguna otra escuela, alguna otra... otra filosofía distinta, ¿no? En donde él sí se ha hecho especialista en ese tobillo, ¿no? Pero el ser humano no es blanco o negro, afortunadamente. Lo que ha sucedido a partir de este gran crecimiento del proceso de coaching es que entonces muchos psicólogos que se vieron identificados con algunas empresas, estudiaron coaching. Y muchos coaches estudiaron psicología. En mi caso, por ejemplo, tengo una especialidad en trauma. Ejemplo rápido. Estoy dándole coaching a un director y no sucedían las cosas, pero no porque no las dijera,
no porque había un tema con la autoridad. Y cuando empezamos a hablar sobre la autoridad, se le llama quiebre, ¿no?, en el argot, cuando de pronto encuentras un espacio de aprendizaje emocional, intelectual, en donde no puedes acceder a él de manera fácil. Pero cuando ese quiebre se hace mucho más profundo, podemos también estar hablando de un trauma. Y nunca sabes, ese director, cuál fue su experiencia de vida. Entonces, por eso los coaches tienen que constantemente estar preparados para cualquier eventualidad. No somos todólogos. Bueno, me parece que no todos los coaches pueden especializarse en todas las ramas. Y entonces el coach debe de obedecer a una ética en donde debe de marcar sus límites. En mi caso, por eso yo tomé esta especialidad en trauma, porque de pronto empezaron a surgir algunos clientes que presentaban algunos pequeños eventos con temas de autoridad, ¿no?, con temas de colaboración sobre todo. Entonces el coach éticamente debe de reconocer sus límites. Y vamos en este ejercicio cuando tú ya estás a punto de llegar a las Olimpiadas. ¿Pero qué te hizo darte cuenta que necesitabas un coach? Creo que hay 3 preguntas interesantes, o 3 planteamientos. Generalmente, el ser humano está buscando un futuro mejor. Somos seres incompletos o que nos autodefinimos en el no estar completos o conformes. Entonces, muchas veces sabes a dónde quieres llegar, pero no sabes cómo. Ese es un buen momento para coaching. Muchas veces sabes cómo llegar, tienes la energía, sabes que ya te tienes que mover, pero no sabes a dónde. Ese es un buen momento para llamar a un coach. Y la otra, no tienes ni la más palomera idea qué está pasando en tu vida, pero hay algo que te está picando todas las mañanas, en donde sabes que deberías de estar en otro escenario, con otras emociones, pero no sabes qué es. Ese es un buen momento para llamar a un coach. Es decir, es este bonito momento de crisis en donde quisieras que se abrieran muchas ventanas, pero no tienes esa disponibilidad y te empiezas a tropezar con tus propias agujetas. ¿Contesté? Sí, muy bien. No, de hecho ya me estás haciendo pensar mucho a mí. Oye, Agustín, a ver. Perdón, es que Armando acaba de decir algo súper importante que estaba omitiendo. El proceso de coaching es una conversación. Es una conversación fundamentalmente dada en un cimiento de confianza, en donde el coach da argumentos y elementos para hacerse confiable. El coachee, es decir, el cliente, toma la decisión de confiar, porque lo que se va a poner en la mesa son temas relevantes, importantes, y si no le apuestas a la confianza, entonces vas a hablar de la película o de la novela. Ese es un coach de gelatina. El coach, tú contratas un coach para ser incómodo, es decir, un coach confronta amablemente tu zona de confort para que entonces tomes tus nuevos recursos y vayas a ellos, ¿no? Así es que el coach, entre más rápido se despida de ti, quiere decir que el proceso avanza, ¿no? La conversación de un coach es a partir de las preguntas, a partir de representaciones, a partir de figuras que te van a invitar a nuevas posibilidades y a descubrir o a diseñar nuevos recursos. Creo que eso era importante para redondear sobre necesito o no necesito un coach. Déjame retarte, Agustín. Déjame retar y poner el contexto. En 30 años de desarrollo de coach y de evolución de las empresas, una de las cosas que he notado, y no solamente es en esta industria, sino en varias, una de las cosas que noto es la falta de responsabilidad o de responsabilidad asumida de cierta rama de prestadores de servicio. Y déjame dar rápido un contexto. Aquellos que se dedican a la comunicación política y que desarrollan campañas,
se vanaglorian, ¿no?, de sus campañas exitosas y de coachearon a ciertos políticos. Inclusive es un gremio que se entrega premios entre ellos, son muy curiosos. Y cuando te das cuenta del desastre del político que es, de las cantidades de mentiras, entonces, pues en aras de la campaña, ahí no hay autocrítica. Ahí tenemos un silencio total por parte del gremio. Y a mí me gustaría ser los corresponsables del desastre que tenemos, ¿no? Porque eso sí, se entregan premios. Tomando ese similar y quizás siendo un mucho injusto, en estos 30 años de evolución en donde el liderazgo ha cambiado, en donde, como tú dices, y permítame quizás aquí corregirte en lo único que yo te pueda corregir, no es un techo de cristal, es un techo de concreto el que hay que romper para que la mujer pueda tomar sí, claro, posiciones de liderazgo más importantes, pero entiendo muy bien tu idea y coincido contigo. Si la gestión de la empresa en la alta dirección a la que veo que tú te dedicas se modifica para bien, entonces los coaches levantan la mano, celebran y dicen, yes, tuvimos algo que ver. Y utilizo un anglicismo porque ya escucharás el programa, nuestra invitada pasada nos va a regañar porque no hay que usar los anglicismos, pero en fin, aprendimos algo. Entonces, ¿pero qué hay, no? Cuando empezamos a notar que sigue habiendo un rezago, que sigue habiendo una resistencia, que esta evolución de la que tú me planteas es mucho más lenta de la que quisiéramos, que no hay claridad en si esta evolución, en la forma en que la gestionan, en la que son gestionadas las empresas, tiene más que ver con las fuerzas de la competencia que te obligan a decir o te dedicas al cliente o pierdes mercado, y muy poco que ver con cuestiones de introspección y de coacheo. Entonces, si la cosa va bien, para terminar mi idea y ser claro en mi provocación, si la cosa va bien, entonces los coaches tuvimos algo que ver, así como los comunicólogos políticos y los que se dedican a esto, contribuimos. Pero si la cosa va mal, hay un total silencio. ¿Dónde está para ti esta frontera, ¿no?, en la ética del ser coach, que asume esa responsabilidad y que dice, sí, nos falta apretar las tuercas? ¿Cómo entiendes tú esa conversación entre ustedes, los coaches? Me encanta tu planteamiento. Déjame planteártelo de esta manera. En algún momento, y ahí es donde me parece que empecé yo a redireccionar mi intervención en las organizaciones, estuve dando clases en La Salle. La materia era emprendedurismo y sustentabilidad, en donde se buscaba, o se busca, porque todo es una materia que se da todavía en la universidad, que estos emprendedores le pusieran en su DNA de la empresa, de propósito, de modelo de negocio, más allá de la responsabilidad social, el entendimiento, y aquí nos vamos a meter en una palabra que es súper compleja y tú la conoces como pocos, ¿no? La sustentabilidad de una empresa. ¿Cómo le hacemos para que estos chavos que están en sexto, séptimo semestre abracen, ¿no?, un crecimiento empresarial corresponsable con la sociedad, con el medio ambiente, etcétera, etcétera? Y con lo que me encontré es que todavía no hemos entendido los cómo. Y me parece también que no hemos querido reconocer que estamos en una zona de confort, en donde sí nos duele que se contamine el lago, sí nos duele la corrupción de un país, sí nos duele las triquiñuelas de un presidente municipal, pero como está muy lejos de mí, pues lo leo en el periódico y no me apropio de ello, ¿no? Y eso me lleva a un planteamiento que yo he tenido en crecimiento personal, que lo voy a llamar como una toma de conciencia, en donde mis necesidades más básicas me preocupo por mí. Después,
cuando voy evolucionando, puedo voltear a ver al otro. En otro momento de evolución más arriesgado, puedo pensar en el nosotros. Y en otro momento todavía más ambicioso, puedo pensar en una colectividad. No quisiera rankear el lugar en el que estamos. Quiero plantearlo como un proceso en el cual cada vez necesitamos ser más exigentes, más demandantes, en donde como coaches debemos de voltear a ver el impacto de nuestra intervención, no solamente en nuestro cliente, el director, sino el impacto que tiene el director en los colaboradores y el impacto que tiene el director, los colaboradores, la empresa en la comunidad. Es decir, ampliar esta creación de posibilidades, abrir el abanico. Y sí nos toca. Sí nos toca y creo que no hemos asumido el papel completo. Lo dices muy bien. En algún momento, si no me falla la memoria, por ahí después del 2011-12, empezó a haber un boom en el coaching político, ¿no? Y sobre todo estos coaches que incluso se catalogan como solamente le doy al CEO cósmico de la empresa Guaraguara. ¿Hasta dónde está la responsabilidad de nosotros cuando intervenimos en una organización y nos quedamos callados por no cuestionar el paquete completo, ¿no? Porque es muy común, la integración de un coach en una empresa es para cumplir 3 objetivos: productividad, ventas o trabajo en equipo, etc., ¿no? Pero entonces me parece que nosotros como coaches debemos de abrir el abanico, y eso es a lo que yo me refería con mi autorreflexión cuando ahora me dirijo a las empresas. Es justamente para abrir este abanico de servicios en donde no solamente es la productividad, sino que es el estado de ánimo en las empresas y es cómo impactamos de manera positiva a los diferentes ecosistemas y a la sociedad. Ese es un abanico en donde debemos de empezar a colaborar concienzudamente. El mercado es inmensamente grande. Es decir, con este boom que está habiendo, como bien anotaste, ¿no? de este sector económico que se está moviendo ágilmente, no hay mercado suficiente. Es decir, hay un mercado gigantesco en donde hay coaches que pueden colocarse en todos los mercados posibles. Y nuestra responsabilidad ahora es tomar el abanico completo de la injerencia de la empresa, no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera. Oye, pues qué claro, qué interesante todo lo que nos acabas de contar. La verdad ha sido, pues sobre todo esclarecedor, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con ideas preconcebidas y con algunos prejuicios que pues simplemente no vean de acuerdo con todo lo que acabamos de escuchar, ¿no? Dinos, sobre todo aquí lo interesante también de esto es que pues queremos que la gente te conozca, sepa cómo contactarte, cómo te contactamos, cómo sabemos de ti, cómo podemos hacerte llegar una inquietud o pues una solicitud. Muchísimas gracias por este espacio, Armando y Edgar, una vez más. Mi página, la página de mi empresa, en donde colaboramos diferentes coaches y también tengo la oportunidad de colaborar con gente que no es coach, se dedica a temas 100% de logística o 100% educativos, y entonces podemos diseñar diferentes experiencias para las empresas, ¿no? La empresa se llama Acción, Conciencia y Nexo, y la página es www.acnexo, la letra A, la letra C y la palabra nexo con X.com. Ahí
pueden tener como un abanico más amplio de los servicios que ofrecemos, la manera en cómo colaboramos y contribuimos con las organizaciones y sobre todo cuáles son los valores y el propósito de la empresa, ¿no? Mi correo es Agustín Corres, mi nombre completo seguido en minúsculas, agustincorres@acenexo.com. Perfecto. Y en LinkedIn pues me pueden encontrar con mi nombre, ¿no? También. En LinkedIn también. Perfecto. Oye, pues Edgar, no sé si tengas algo más que comentar. No, Agustín, te agradecemos tu candidez, agradecemos tu experiencia, que nos hayas regalado este tiempo y estaremos en contacto contigo. Sabes que tienes aquí el micrófono abierto para cualquier otra oportunidad. Creo que este es un tema al que hay que darle seguimiento, sobre todo a la luz de la evolución de las empresas, en donde no tengo duda que el pensamiento y la acción de la alta dirección sí está cambiando y en algo está cambiando por la influencia de ustedes, los coaches. Muchas gracias, Agustín. Gracias a ustedes, Edgar, Armando. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido muy cálido esta plática. Coincido, creo que hay varios temas ahí que pueden empezar a entretejerse. Y pues hasta la próxima y muchísimas gracias por este momento. Al contrario. Y bueno, pues esta fue la 5ª entrega de Conexionistas. Yo soy Armando Reigadas, estuvo conmigo Edgar Rodríguez. Y recuerden, nosotros estamos en Twitter, Conexionistas MX, y en Facebook también, Conexionistas MX. Así búsquenos, así nos van a encontrar en redes sociales. Muchas gracias.